Los motores más poderosos del siglo XX tuvieron un enemigo invisible desde el principio: el aire. No tenían suficiente y cuando lo necesitaban más, como en la cima de una montaña, en medio de una carrera o durante un combate aéreo, simplemente el aire no llegaba. Entonces surgió una idea, una tan potente que cambiaría la historia del transporte, la guerra y las carreras. Esta es la historia de cómo el supercargador le dio a las máquinas el poder de respirar por primera vez. Los motores eran una maravilla, reemplazaban caballos, movían fábricas y prometían un futuro nuevo. Pero había un problema: eran débiles. En teoría funcionaban bien, pero en la práctica se quedaban sin aire, literalmente. Y es que un motor de combustión necesita oxígeno para funcionar. Sin oxígeno no hay explosión, sin explosión no hay movimiento. Durante décadas los ingenieros intentaban hacer motores más grandes para resolver el problema, pero no era cuestión de tamaño, era cuestión de cómo hacer que respiraran mejor. La solución no era evidente, porque hasta ese momento los motores eran pasivos, esperaban que el aire entrara. Nadie había pensado en obligar el aire a entrar por la fuerza. En 1885, un ingeniero alemán llamado Gottlieb Daimler registró una patente que parecía insignificante, pero no lo era. Su idea era simple: crear un motor compacto que aspirara aire con más fuerza. No lo llamó supercargador, no se vendió como una revolución, pero eso era. Daimler no buscaba fama, buscaba eficiencia, y sin saberlo, puso la primera piedra para lo que décadas después dominaría la industria automotriz y aeronáutica. Ese motor no ganó carreras ni guerras, pero fue la primera vez que una máquina respiró, no porque el mundo se lo permitiera, sino porque ella misma lo exigía. Y ese cambio de actitud de pasivo a agresivo marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. 2 décadas después, en Francia, un joven de apenas 24 años decidió que eso no era suficiente. Louis Renault no pensaba en teoría, pensaba en victoria. Él entendía que el aire podía ser un aliado o un obstáculo, y en el 1902 diseñó un dispositivo que forzaba el aire a entrar al motor, un supercargador centrífugo, un torbellino de metal que giraba a toda velocidad para alimentar al motor con más oxígeno del que podía conseguir por sí solo. Esto no era solo ingeniería, era pura voluntad. Renault lo aplicó en autos de carrera. Él quería ganar y ganó, no solo en la pista, sino en la historia. Por primera vez, un motor respiraba como un atleta en plena competencia. No era un avance técnico, era un cambio de mentalidad. Mientras tanto, en Suiza, otro ingeniero trabajaba en silencio. Alfred Büchi no buscaba trofeos, quería entender el aire, la presión, la energía. Y en el 1905 escribió lo que muchos consideran la base teórica de todo lo que hoy llamamos sobrealimentación. Su patente describía cómo comprimir el aire antes de que entrara al cilindro. Era una idea adelantada a su tiempo, tanto que nadie la usó por años. Büchi no tenía una fábrica ni un auto de carreras, pero tenía claridad, y su claridad permitió que años después otros pudieran construir lo que él solo había imaginado. Hoy el turbo y el supercargador comparten su ADN, y sin Büchi ninguno de los dos existiría como lo conocemos. La Primera Guerra Mundial cambió muchas cosas. Una de ellas fue el modo en que se veían los motores. En tierra los motores eran importantes, pero en el aire lo eran todo. Los aviones subían cada vez más alto, pero cuanto más alto iban, menos aire había, y eso mataba a los motores, pero también a los pilotos. No era una cuestión de rendimiento, era una cuestión de vida o muerte. Ahí es donde el supercargador dejó de ser un lujo o una curiosidad. Pasó a ser una necesidad militar. Los ingenieros comenzaron a instalar compresores en los motores de los cazas para mantener la potencia a gran altitud, y por primera vez el motor no era esclavo del cielo, era su competidor. De repente todos los bandos querían lo mismo: más aire, más potencia, más victorias, y el supercargador entró oficialmente en la historia bélica. Cuando terminó la guerra, los ingenieros cambiaron de objetivo. Ya no querían ganar batallas, querían ganar carreras. En Inglaterra,
Henry Tim Birkin decidió que su Bentley necesitaba algo más que cilindros, más que combustible, necesitaba respirar como un monstruo. Y así nació el Blower Bentley, uno de los autos más ruidosos y salvajes de su época. Tenía un supercargador tipo Roots montado al frente, era visible, inmenso y amenazante. La gente no solo lo escuchaba, lo sentía, era el rugido de una nueva era, la era en que la potencia ya no era solo caballo, era actitud. Ese coche no solo corrió, impuso respeto y marcó el camino para todos los autos de alto rendimiento que vinieron después. Hoy en día, cuando hablamos de supercargadores, muchos se preguntan ¿quién fue que lo inventó? La verdad es que Daimler puso la idea, Renault la hizo correr, Bucci le dio teoría y la guerra lo volvió esencial. No hay un solo inventor, hay una cadena de mentes obsesivas, cada una aportando una parte. El supercargador no nació en una sola noche ni en un solo país. Fue un resultado de una obsesión compartida, hacer que el motor respire como un ser vivo. Así que cada vez que un auto deportivo arranca, cada vez que un jet atraviesa el cielo, cada vez que un motor ruge, ese sonido no es solo poder, es historia. Es la memoria de ingenieros, soldados y corredores que no se conformaron, que vieron una máquina limitada por el aire y dijeron, esto no termina aquí. El supercargador sigue presente porque sigue siendo necesario, porque en un mundo que corre más rápido cada día, sigue habiendo cosas que no pueden esperar a respirar por sí solas. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Eso es todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima.